Hacemos la resolución del primer parcial, en este caso el temario B. Primer ejercicio tiene una parte A, donde nos dicen determinar indirectamente la medida de corriente en el resistor RL. Y acá un dibujo donde nos muestran el resistor RL, donde vemos que se mide la tensión sobre el resistor. Es decir, vamos a medir indirectamente la corriente a partir de la medida de tensión. Nos dan como datos la indicación del voltímetro, 36 volt, el error del voltímetro y el valor del resistor. Suponemos que en este ensayo, en esta medición, solamente tenemos error instrumental en el voltímetro. Primero que nada, vamos a obtener la medida de tensión. Vamos a expresar la medida de tensión. La indicación va a ser nuestro error, nuestro valor representativo. Salvo indicación en contrario, siempre la lectura, la indicación, va a ser el valor representativo de la medida. O sea, son 12,36 volts. ¿Qué nos falta? El error. Bueno, el error usamos la expresión dato. Es 1,2% de la indicación más 10 dígitos. Entonces reemplazamos 1,2% de 12,36 volts, que es la indicación, más 10 dígitos. O sea, más 10 por dígito. Y cuando esto que está acá escrito como dígito se refiere a la resolución del voltímetro, en este caso, en la escala utilizada, que en este caso no nos da en la escala, pero no nos importa porque al tener la lectura ya sabemos cuál es la resolución en la indicación. La indicación, si vemos el dígito que está a la derecha, es una centésima de volt. Tenemos décimas, decenas, unidades, décimas y centésimas. O sea, lo menos que yo puedo discriminar en esta medida son centésimas de volt. O sea que lo que tengo que colocar acá en esta expresión es 0,01 volt, o sea, una centésima de volt, y es lo que puse acá. Lo que tengo que tener cuidado es que el valor indicado y este valor de dígito tiene que estar en las mismas unidades. Si puse en volt, esto también lo tengo que poner en volt. Hago la cuenta, me da 0,2483 y siguen los decimales. ¿Hasta dónde tengo que llegar? Yo el valor representativo lo tengo expresado hasta centésimas de volt. Bueno, el error tengo que llegar también hasta ahí. Tiene que tener el mismo orden de magnitud. Por lo tanto, redondeo ahí en el 4, me queda que el delta B es más o menos 0,25 volt. En definitiva, entonces, el valor de tensión, la medida del voltímetro, es 12,36 más o menos 0,25 volt. Vamos a calcular la medida de corriente. Es una medición indirecta de corriente. Va a haber una función que va a relacionar el valor parcial medido con el valor indirecto que yo quiero estimar, que quiero medir. En este caso es muy simple, es la ley de Ohm. Por tanto, el valor representativo de corriente surge reemplazando en la función en este caso. O sea, tomo el valor representativo de la tensión, 12,36, tomo el valor representativo de la resistencia, que es 180 ohms, hago la cuenta, me da un número con varias cifras decimales, y hasta dónde tengo que acotar esa cifra. Me tengo que fijar en las medidas parciales. Fíjense, mi valor representativo de tensión tiene 4 cifras, 12,36. Pero el valor representativo de la resistencia tiene 3, 180, donde el cero este a la derecha es significativo. Tiene 3 cifras. Entonces tengo que tomar el menor de los dos. O sea, tengo que quedarme con 3 cifras.
Siendo el número este el que me dio en amperes, bueno, yo sé que los ceros a la izquierda no son representativos, o sea que directamente voy a poner la corriente en miliamperes, lo podría dejar así, dejar 0,0687, redondear, o sea, tendría que llegar hasta ahí. Voy a dejar en amperes, 0,0687, o directamente, si lo pongo en miliamperes, más práctico, me queda 68,7 miliamperes. Ese va a ser el valor representativo. ¿Qué me queda? El error. Siendo un cociente, y estoy midiendo de manera indirecta, la propagación de error me dice que tengo que trabajar con los errores relativos. Como voy a trabajar con los errores relativos, el error relativo de la resistencia ya lo tengo, el 5%, vamos a calcular el valor relativo de la tensión, porque lo que hice anteriormente fue el error absoluto. El error relativo es el delta, 0,25 dividido 12,36. Me da 0,02. El error de la corriente, el error relativo de la corriente, es la suma del error relativo de la resistencia más el error relativo de la tensión. Reemplazo sería 0,05, el error relativo de la resistencia, y 0,02 el de la tensión. Me da entonces que el error relativo de la corriente es 0,07. Vamos a calcular el delta, ya lo tengo el error, pero vamos a expresarlo como nos pide el enunciado. Vamos a calcular el delta I va a ser el valor representativo por este error que acabo de calcular de la corriente. Reemplazo y me queda entonces que el delta es 4,809 y 100 en los decimales. Entonces, ¿hasta dónde tengo que acotar? Bueno, me fijo en el valor representativo de la corriente, que es 68,7. Está expresado hasta décimas, nada más. Entonces tengo que redondear ahí, hasta décimas. Directamente me queda 4,8 miliamperes. En definitiva, entonces, la corriente medida de forma indirecta es 68,7 más menos 4,8 miliamperes. Vamos a la parte B de, eh, del punto 1 del parcial. Nos dice, para especificar el consumo de combustible cada 100 kilómetros de un automóvil se hacen 4 ensayos. Los ensayos se realizan en condiciones equiparables y se obtienen las siguientes medidas. Y nos dan acá 4 medidas. Nos piden calcular la estimación del consumo de combustible cada 100 kilómetros de este automóvil. Acá tenemos que acordarnos. En este caso, estamos haciendo una medición de un suceso que tiene mucho error casual. Por lo tanto, no tiene sentido hacer una única medición, hay que hacer varias. Bueno, en este caso se hicieron 4 mediciones. Bueno, entonces, en este caso, eh, tenemos que recordar que como la muestra, cuando la muestra es chica, en este caso son 4 medidas nada más, lo que se aplica es directamente la interpolación entre las medidas. Directamente. O sea que el valor representativo va a ser el valor máximo, va a ser el valor mínimo dividido 2. Directamente nos quedamos con el valor máximo, el valor mínimo de la muestra. O sea que reemplazamos, el valor máximo es 7,1, el valor mínimo es 6,3, todo eso dividido 2, nos da 6,7 litros cada 100 kilómetros. Es el valor representativo. Y el error es la semirresta. Hace el valor máximo más el valor mínimo dividido 2. O sea, trabajamos nada más que con esos dos valores, el máximo y el mínimo. ¿Por qué? Porque es una muestra chica. Entonces no tiene sentido hacer el promedio y hacer todo el resto de las cosas. Si la muestra fuera más grande, fuera de 10 o más valores, entonces sí, no deberíamos aplicar interpolación, sino que se aplica
un procedimiento un poquito más complicado, donde ya el valor representativo es el promedio y después hay que hacer un pequeño análisis estadístico para determinar el error casual. Es más, en este caso, por ejemplo, el error instrumental, el error que se cometió al hacer las medidas, al obtener las medidas, se descarta, porque se sobreentiende y se sabe que el error mayor es el error casual. Finalmente, calculamos el error, la indeterminación de este suceso, digamos, y nos da más o menos 0,4 litros cada 100 kilómetros. O sea que el resultado, la estimación de consumo es esta, 6,7 más o menos 0,4 litros cada 100 kilómetros. Bien, vamos al ejercicio 2. Dice, en el siguiente circuito, en régimen permanente, calcular la potencia que disipan los resistores y la energía acumulada en el inductor L. Y nos dan los valores de todos los componentes del circuito. Bien, se trata de un circuito de continua, de continua. Entonces, ¿qué debemos recordar? Cuando tenemos resistores o capacitores, cuando vimos inductores y capacitores, dijimos cómo es el comportamiento de esos elementos en un circuito de continuo. En el caso de un inductor, lo que tenemos que recordar es que un inductor en un circuito de continua se comporta como un cortocircuito, o sea, la tensión en el inductor es cero. O sea, es como si fuera un cable. Por lo tanto, nosotros podemos analizar el circuito replanteándolo y dibujándolo de esta manera. Lo podemos trabajar de esta forma y ya nos queda mucho más sencillo. Lo resolvemos, definimos las corrientes, una corriente IB, una corriente I y una corriente IR1. Y las tensiones. Tenemos las tensiones en los generadores y las tensiones en los resistores. Tiene dos nodos el circuito, o sea que vamos a tener una única ecuación de nodos. En el nodo A, por ejemplo, si hacemos sumatoria de corrientes, nos queda que la corriente IR1 es IB más I. Bien. Y por otro lado, si planteamos acá la malla, a esta malla, que la llamo malla 1, si hago sumatoria de tensiones es igual a la tensión en la batería, menos la tensión en R1, menos la tensión en R2. O sea, la sumatoria de estas tensiones es igual a 0. Reemplazamos las tensiones en los resistores, las pongo en función de las corrientes. Me queda que la tensión en R1 es R1 por IR1 y la tensión en R2 es R2 por IB. La corriente por R2 es IB, la llamé IB. Bueno, y ahora lo que hago es poner en función, o sea, reemplazo acá IR1 por esta equivalencia. Hago una sustitución. Tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. O sea que hago una simple sustitución y voy a obtener el valor de IR1. Así que reemplazo, en este caso el valor de IB voy a calcular primero. Reemplacé IR1 por IB más I. Nos hacemos acá la distributiva, reagrupamos y obtengo el valor de IB. La expresión de IB, mejor dicho. Reemplazo por los números, hago la cuenta y me da 0,73 amperes. Ya teniendo la corriente IB, IR1 es la suma con I, es IB más I. O sea que ya tengo las tres corrientes. La corriente IR1 es 2,73 amperes. Nos pedían las potencias en los resistores. La potencia en R1 es R1 por IR1 al cuadrado. Reemplazo por los números, nos da 298 watts. La potencia en R2 es R2 por IB, que es la corriente que pasa por R2, al cuadrado. Reemplazo por los números, 8 watts. Y después me pedía la energía en el inductor. Pero la corriente que circula, acá estaría el inductor, la corriente que circula por el inductor es IB, o sea, IL es igual a IB.
Y la expresión de la energía es L por I al cuadrado dividido 2. O sea que reemplazo, la inductancia era 3 milihenrios, o sea 0,003 henrios. La corriente 0,73, la elevo al cuadrado, dividido por 2. Y en definitiva, la energía en el inductor es 0,8 milijoule. Vamos al ejercicio 3. En el ejercicio 3 nos dice, en el siguiente circuito, en régimen permanente, calcular la potencia desarrollada en las baterías. Tiene dos baterías el circuito, dos generadores de tensión, dos fuentes de tensión. Y después nos piden la carga QC, o sea, en el capacitor, en el capacitor, bueno, eso lo vamos a analizar ahora después. Y la energía en el capacitor 1. Tenemos los valores de todos los componentes que forman este circuito. Entonces ahora, otra vez lo mismo que en el caso del ejercicio anterior. Me toca acordar, en un circuito de continua, como es este, ¿cómo se comporta un capacitor? En un capacitor, la corriente es igual a cero. O sea, es como si fuera un circuito abierto, una llave abierta. Ese es el comportamiento que tiene un capacitor en régimen permanente. O sea que si yo recuerdo eso, el circuito ahora me queda así. Es como si no estuvieran los capacitores. Entonces, fíjense lo que es este circuito, es muy sencillo. Hay una única corriente, porque es un lazo, hay una sola corriente. ¿Y a qué va a ser igual esa corriente? A la diferencia de tensiones dividido la sumatoria de las resistencias. Y en el medio tengo la tensión del capacitor, pero eso no influye en el cálculo de la corriente. No tiene nada que ver. O sea que la sumatoria de tensiones en el lazo es B1 menos B2 menos BR1 menos BR2. Bueno, en definitiva, reemplazo por las caídas de tensión en las resistencias, por la expresión las pongo en función de la corriente y obtengo el valor de I. Reemplazo por los números y nos da que la corriente I es la única corriente en régimen permanente del circuito, es 0,04 amperes. Nos pedían las potencias en las baterías. Bueno, ya tengo la corriente, o sea que es muy simple. La potencia en la batería 1 es B1 por la corriente que circula, que es coincidente con la tensión, con la polaridad de la tensión. Por eso es positiva. Reemplazo por los números. B1 es 30 volt, la corriente es 0,04 amperes, me da 1,2 watt la potencia en B1. Y en el caso de la batería 2, fíjense que la corriente es entrante a la batería. Por lo tanto, es negativa esa corriente para el análisis del funcionamiento de la batería, o sea que sería menos I. Reemplazamos por los números, B2 son 20 volt, la corriente es menos I, o sea sería menos 0,04 amperes, nos da una potencia en B1, en B2, perdón, acá es B2, de menos 0,8 watt. Acá es B2, 0,8 watt. Bien, ya tenemos las potencias. ¿Y qué nos pedían ahora? Nos pedían la carga y la energía en el capacitor. Fíjense, primero voy a calcular la tensión que hay sobre los capacitores. Hay dos capacitores en serie acá. Bueno, esta tensión que le llamo BC la podemos calcular analizando esta malla, este lazo. BC menos esta tensión es igual a cero. Despejo BC, reemplazo por los números y me queda que esa tensión es de 22 volt.
Bien, o sea que esa tensión ya la tengo. Ahora, me tengo que acordar de una cosa. Yo cuando tengo dos capacitores en serie, ¿cómo trabajan esos capacitores? Tiene aplicada una tensión, que es BC, y hay un valor de capacidad total. ¿Recuerdan? Cuando el capacitor está en serie, la fórmula de la capacidad total era esta, C1 por C2 dividido C1 más C2. Bueno, yo lo puedo calcular, la capacidad total me da aproximadamente 1,4 microfaradios. Bueno, pero al margen de esto, ¿qué es lo que pasa acá cuando el circuito se activa? Cuando el circuito se activa, la tensión BC no es una tensión fija, o sea, esa tensión va apareciendo, al principio es cero esa tensión, o sea, para T igual a cero, pero después va subiendo hasta que termina el periodo estacionario, el periodo inicial, y se estabiliza en el valor BC de 22 volts. Pero durante todo ese tiempo, los capacitores se fueron cargando, pero como están en serie, la corriente es la misma por los dos capacitores. De hecho, la capacidad total es como si fuera un único capacitor, o sea que yo tengo la misma carga de un lado que del otro lado, nada más que con el signo opuesto. O sea que la carga de los capacitores cuando están en serie es la misma en todos. Tengo la misma carga en todos los capacitores cuando están en serie. Lo que sí voy a tener distinto es la tensión sobre cada capacitor. Pero eso no me lo pide el ejercicio. O sea, lo que me tengo que dar cuenta es que al estar en serie, la carga de cada capacitor es la misma de todos los capacitores que estén en serie. En este caso son dos. En definitiva, entonces, la capacidad QC, que sería la capacidad de la carga total, es igual a la capacidad del capacitor 1 y es igual a la carga del capacitor 2. O sea que en definitiva es C por BC. Bueno, una vez que me doy cuenta de esto, reemplazo por los números. C es 1,4 microfaradios, la tensión BC es de 22 volts, y obtengo la carga total, que es igual a la carga en C1, porque todos los capacitores que estén, en este caso los dos capacitores, tienen la misma carga, que es 31 microcoulomb. Bien, el ejercicio 4, la parte A. Bueno, en la parte A nos dan esta señal, es una señal periódica, nos damos cuenta viéndola. Nos piden los parámetros de esta señal periódica: el periodo, la frecuencia, la pulsación, y el valor medio, el valor eficaz. Primero me tengo que dar cuenta bien cuál es el periodo de la señal. Entonces, viendo la señal, veo que la señal hace un primer recorrido, el que está ahí en celeste, y después hace un segundo recorrido que es idéntico al primero, y después hace un tercero, un cuarto, así, indefinidamente. O sea que ese recorrido es el periodo, es un ciclo de la señal, y es el periodo. ¿Y cuánto vale? Bueno, lo dice ahí, son 3 milisegundos. O sea que el periodo es una información que está en el gráfico y son 3 milisegundos. La frecuencia es la inversa del periodo, 1 dividido 3 milisegundos, nos queda una frecuencia de 333 Hz aproximadamente. Y la pulsación o frecuencia angular es 2pi por la frecuencia. Reemplazando, nos queda que la pulsación es 2049 radianes por segundo. Vamos al valor medio. En este caso se trata de una corriente, la señal es una corriente eléctrica. El valor medio, por definición, es el área de la señal en un periodo.
¿Y cuál es el área de la señal en un periodo? Es este cuadradito que está acá. O sea que tengo área nada más que en un tercio, en el tercio inicial del periodo, y en los dos tercios restantes del periodo no tengo área. Por lo tanto, esta área que tengo que expresar acá es la de este cuadradito. O sea que va a ser 2 amperes, que es la altura, dividido la base, que es un tercio de T. Tacho T, me queda 2 tercios de amper, o sea, 0,66 amperes. Valor eficaz. El valor eficaz también, por definición, nos dice que el valor eficaz al cuadrado de la señal periódica es el área de la señal al cuadrado en un periodo. Bueno, como tengo área en el tercio inicial y la señal es 2 amperes, la elevo al cuadrado. O sea, sería el área sería 2 amperes al cuadrado por la base, que es la misma, T sobre 3, un tercio de T. Tacho T y me queda 4, porque le ve 2 al cuadrado, 4 tercios de T, que sería aproximadamente 1,3 amperes. Y la parte B del ejercicio dice, para la siguiente corriente senoidal, expresar en forma analítica y gráfica los fasores de amplitud y armónico. Y en el punto B nos dice hallar el valor medio y eficaz de la corriente. Primero, viendo el gráfico me doy cuenta que es una señal senoidal. Está expresada en el eje horizontal, no está en valores de tiempo, está en valores de ángulo. Omega t es la variable en este caso. Después tenemos acá el valor pico de la señal senoidal, que es 5, suponemos que son 5 amperes, porque es una corriente. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de la señal? Podemos decir que es una señal senoidal y que el valor máximo de la señal es 5 amperes. ¿Qué otra información tenemos en el gráfico? Bueno, ¿tenemos información de periodo, de frecuencia? No. O sea, no tenemos dato de los parámetros. Sí tenemos el dato del desfasaje de la señal, porque como la vemos dibujada la señal, podemos ver si pasa, cruza el eje horizontal por el origen. Y vemos que no, está corrida la señal, está desfasada. Y como en el eje horizontal tenemos valores de ángulo, podemos calcular cuánto es, porque fíjense que está dividida en sectores. Si yo tomo, por ejemplo, un periodo de la señal, un ciclo de la señal corresponde a un ángulo de 2 pi radiales, o lo que es lo mismo, 360 grados. Y fíjense que la señal está dividida, el periodo, o sea, un ciclo está dividido en 6 sectores, o sea, está dividido 6 veces. Quiere decir que cada tramo de estos sería 2 pi sobre 6 o 360 sobre 6. O sea que ¿cuánto vale cada tramito de estos? Que sería el ángulo de desfasaje, porque es lo que está desplazado. ¿Ven? Es lo que está desplazado. Vale 60 grados. Lo que está desplazado son 60 grados. Ahora, ¿ese desfasaje es positivo o es negativo? Bueno, fíjense, cuando cruza el eje horizontal, el eje, si bien digo, horizontal, que lo cruza acá, me tengo que fijar en qué punto más cercano al origen cruza el eje horizontal. O sea, es este el que me tengo que, porque este está más alejado que este. O sea, que me tengo que fijar en este punto. Bueno, este punto, ¿está antes del cero o está después del cero? Está antes del cero, o sea que cruza antes, está adelantado, va adelantado porque cruzó antes del cero. Por lo tanto, es positivo el ángulo de desfasaje, justamente
porque comienza antes, cruza antes el eje horizontal. Y esta es toda la información que tengo del gráfico. ¿Me alcanza para expresar los fasores? Sí. Así que directamente, el fasor amplitud, el módulo del fasor es el valor máximo, y la expresión del fasor es I máximo, en este caso, por E a la J tita. Así que directamente reemplazo por los números, me queda que el fasor amplitud es 5 por E a la J 60 grados amper. Es un fasor de corriente. Y la amplitud tiene el mismo módulo, o sea, el módulo de fasor es el valor máximo, nada más que es por E a la J omega t más menos tita. Bueno, yo no tengo omega. Bueno, como no tengo el valor numérico, no lo conozco, no lo escribo. O sea que dejo directamente omega. Por lo tanto, ¿qué números puedo reemplazar? Bueno, puedo reemplazar el valor máximo, puedo reemplazar tita, el desfasaje. O sea que en definitiva me queda que el fasor armónico de esta corriente senoidal es 5 por e a la j omega t más 60 grados amper. Y dice dibujar en forma gráfica. Los fasores son vectores que están en el plano complejo. Entonces dibujo el plano complejo, dibujo el eje horizontal, es el eje real, y el eje vertical es el eje imaginario. Ahí tengo definido el plano complejo. O sea que tengo que poner los fasores acá, en este plano. Primero dibujo el fasor amplitud. ¿Lo puedo dibujar? Sí. Conozco el módulo y conozco el desfasaje, si está desfasado respecto del eje horizontal. Está desfasado, está adelantado 60 grados. Quiere decir que el fasor amplitud de esta corriente lo puedo dibujar acá. Está a 60 grados y supongamos que estos son 5 en una escala apropiada, estos son 5 amperes. Es el módulo del fasor. Ahí tengo dibujado el fasor amplitud, que es un fasor que está quieto en el plano Z, en el plano complejo. Y a partir de acá comienza a girar el fasor armónico. El fasor armónico, que es el otro que tengo que dibujar, este, es un fasor giratorio. Lo freno en cualquier lugar, está girando el fasor a la velocidad omega. Lo ubico ahí, por ejemplo, ¿y cuánto tiempo barrió? Arrancan los dos juntos, nada más que este se queda quieto. Arrancan los dos juntos. ¿Cuánto barrió? ¿Qué ángulo barrió? Omega t, porque pasó el tiempo t. Ahora, respecto del eje, le tendría que sumar 60. Es por eso que acá me queda omega t más 60. Es todo el ángulo respecto del eje. Y ya me queda dibujado. Es este el dibujo. Ahí están los dos fasores ya dibujados. Bien, y finalmente en el punto B, calcular el valor medio y eficaz. El valor medio, como es una señal senoidal, ya lo dijimos muchas veces, es una señal alterna, el área positiva es igual al área negativa, el valor medio es cero. Y en el caso del valor eficaz, como es una señal senoidal, también lo dijimos un montón de veces, el valor eficaz es el valor máximo dividido raíz de 2. Eso vale solamente para señales senoidales. Esta es una señal senoidal, por lo tanto el valor eficaz es el valor máximo dividido raíz de 2. Reemplazo y me da que el valor eficaz es 3,5 amperes.